Herrera de Carsi. Él es candidato por la lista número 1 al Colegio de Ingenieros del Perú. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está Carlos? Bien, ingeniero, cuéntenos, el domingo son las elecciones del Colegio de Ingenieros. Sí, así es. Normalmente se hacían cada 2 años. El año pasado se hicieron a medias. Hubo directivos que permanecieron en el cargo, otros que decidieron realizar las elecciones. Entonces, este año son los 50 años de vida del Colegio de Ingenieros y tuvo siempre una trayectoria institucional ejemplar. Se turbió un poco por la situación de este año, entonces, bueno, finalmente se ha decidido ir a elecciones para renovar los cuadros y que haya una nueva administración que sea fruto de esas elecciones. Y además es importante que la directiva sea fuerte y concisa, porque el Colegio de Ingenieros es un ente de consulta técnica muy importante para el Perú. Claro, o sea, el Colegio de Ingenieros es creado por ley y es básicamente un órgano deontológico. Si lo digo, no se trata de defender a los ingenieros de la sociedad, es al contrario, defender a la sociedad del mal ejercicio de la ingeniería. Por eso es que como órgano deontológico busca una práctica buena y sana de la ingeniería. Tiene además un fin superior. La razón por la cual creó la ley hace 50 años es que el Colegio de Ingenieros le garantice a la nación la existencia de una ingeniería competente, nacional y ética. Y por nacional se entiende que conoce el Perú, que está identificada con el Perú, que conoce las características del Perú, porque las obras de ingeniería no son en abstracto, las obras de ingeniería son en concreto y apuntan a una realidad determinada. Entonces es muy importante para la aplicación de la ingeniería conocer bien no solamente el territorio, sino la idiosincrasia de quienes lo pueblan. Porque además, como para aterrizar la idea, es que la ingeniería abarca muchas disciplinas, ¿verdad? Sí. No es que sea ingeniería en un solo campo, sino que tenemos civil, hidráulica, química, mecánica, ambiental, hasta económica, y en algunos casos se ha puesto ingeniería administrativa. Yo le cuento un caso que es interesante. Cuando comenzaba yo en mis primeros años como ingeniero, al primer congreso que asistí se llamaba el CONIMERA, que es el Congreso Nacional de Ingeniería Mecánica, Eléctrica y Ramas Afines, hace 30 años o más de esto. Las ramas han crecido, que hoy día son más grandes que el tronco, y lo que en esos años podía ser una especialidad, hoy es una cosa global, y las ramas que antes eran subespecialidades hoy día son especialidades. En general el conocimiento se ha multiplicado muchísimo en el mundo. La profesión de ingeniería ha adquirido mucho valor. Para una nación es importante porque es la profesión que da el valor agregado, es la que construye la infraestructura, y para toda nación es un punto clave. Yo me preguntaba muchas veces cuál es el poder de los grandes países. Hay un poder económico, ¿no es cierto?, sin el cual es imposible ir adelante. Hay una gran organización, pero creo que lo fundamental es la capacidad de hacer cosas, y la capacidad de hacer cosas es la ingeniería. Cuando uno quiere diferenciar ciencia de ingeniería, el científico descubre lo que siempre existió. El ingeniero, a partir de esos conocimientos y de otros, crea lo que nunca antes existió. Es ingenioso. Sí. La consulta a los colegios de ingenieros en cada país, bueno, son básicas para construir, para realizar obras de mega infraestructura y de pequeña infraestructura también. Entonces, en ese momento se podría albergar corrupción dentro de algunas entidades. ¿Cómo van a hacer ustedes para blindarse de ese flagelo que existe, pues, en muchas entidades del país? O sea, a ver, le cuento algunas características del Colegio de Ingenieros, ¿ya? Los directivos no tienen remuneración. O sea, es un servicio cívico. Quien avala al ingeniero individual, quien defiende la profesión, es el colectivo, y ese colectivo es el Colegio de Ingenieros. Entonces, quienes trabajan allí tienen como misión llevar adelante los fines de la institución. Intervienen en la vida nacional en el aspecto de lo que le compete a la profesión, y aportan y discuten temas fundamentales para el país.
todo lo que es infraestructura lleva muchas veces costos grandes, a veces se discute si fue muy cara, si no lo fue, si demoró demasiado, si no lo demoró, si se debió hacer a tiempo, no. Lo que es importante es que la nación tenga una voz de sus profesionales en distintas áreas, en este caso de la ingeniería, que aporten al desarrollo del país. Eso para nosotros es un tema fundamental. ¿Cuántas ramas de la ingeniería son las que forman la base técnica del colegio para hacer consulta? Es decir, si yo estoy haciendo un programa medioambiental, necesito la opinión del colegio de ingenieros. ¿Hay ingenieros ambientales? O sea, ¿hay un departamento ambiental? Sí, o sea, existen, o sea, están definidos por capítulos, y los capítulos engloban una o más profesiones. Hay, por supuesto, ingenieros ambientales. Hay, a ver, lo que me viene a la mente, los ingenieros civiles. Los ingenieros civiles todavía se podían subdividir en varias especialidades. Hay algunos que son estructurales, otros que son especialistas en puentes y caminos, otros que son hidráulicos, y etcétera. Pero se ha mantenido como un cuerpo fuerte, importante. Otro cuerpo son los que están alrededor de la ingeniería mecánica y eléctrica. Entonces ahí hay como 3 capítulos. Hay el de mecánicos, hay el de mecánicos electricistas, hay el de electricistas, y hay uno más que olvidaba, el de electrónicos. Luego vienen los que están en el agro, es otra de las bases importantes, los que están en la parte industrial y de sistemas. Industrial es la organización del trabajo, se busca que la organización sea la que funcione en una fábrica, una actividad de esa naturaleza. Sistema se conoce a través de la informática. Hay ingenieros químicos, que es también una actividad muy importante. Eso se hace con la medicina. Y con la industria, porque hay una industria química, o sea, tienen como primos hermanos, por ejemplo, los químicos farmacéuticos son como base las mismas disciplinas, la química, pero como orientaciones son distintas. Hay ingenieros ambientales, hay ingenieros zootecnistas, ya dentro de los que componen las ciencias del agro. Hay ingenieros agrónomos, hay ingenieros agrícolas. El agrícola es una suerte del ingeniero civil del campo. Y hay, de los últimos años recuerdo, y esto debería yo recordarlo bien porque yo creé esas 2 profesiones cuando era decano en la Universidad de Ingeniería. Hay ingenieros mecatrónicos. Mecatrónica es la mezcla de la mecánica y la electrónica. Y hay ingenieros navales, digamos, profesión que se creó porque el país tiene una 4ª región en el Océano Pacífico, y además de los ríos y de los lagos, y es importante el manejo de las navegaciones y la técnica sobre esos temas. Y van creciendo, ¿no? En el Perú no tenemos nosotros todavía, por ejemplo, ingenieros en temas espaciales, pero en otros países ya hay ingenieros que miran los temas espaciales. En ingeniería ya se piensa y se prepara, se tiene los conocimientos para lo que podría ser un viaje espacial, para lo que podría ser la explotación de recursos en otros planetas. O sea, tienen todas esas proyecciones. Es una profesión fascinante. Entonces, este domingo son las elecciones en este colegio que alberga a 150.000 ingenieros, que es tan importante además porque es un órgano de consulta técnica muy necesario para todas las naciones, y para aquí en el Perú lo necesitamos muchísimo porque, claro, y fortalecer la ingeniería en el Perú es fortalecer la capacidad de agregar valor a los productos. No solamente y me había olvidado de los ingenieros geólogos y mineros, no solamente es la extracción de materia prima, no, sino es el darle valor agregado a todos esos, que eso es lo que contribuye enormemente a la economía del país. Doctor Carlos Herrera, ¿es usted el que encabeza la lista número 1? Sí, así es. Entonces, este domingo son las elecciones, ya sabe, ayer estuvimos con el ingeniero Arturo Woodman, hoy con el ingeniero Carlos Herrera de Cansi. Él es candidato por la lista número 1, así que ya saben todos los ingenieros a votar este domingo, y ya han tenido las 2 caras de la moneda, la lista número 2 y la lista número 1. Usted haga su elección, esperamos que sea la mejor,
y por el bien del país. Así es. Muchas gracias por estar aquí de la institución. Muchas gracias por estar con nosotros. Nosotros nos vamos a una pausa, pero regresamos aquí en ATV Más Noticias. Permiso. Los sábados y domingos a las 11:30 de la mañana. Lo más rico que la carnecita real, hueso que le ve. La Tribuna de Alfredo. Conoce junto a Alfredo González los restaurantes, fondas y guariques más ricos de nuestro Perú. Mito de la rico. Una búsqueda de los más deliciosos platillos hechos por peruanos emprendedores. Estamos con la familia Chu. La Tribuna de Alfredo. Los sábados y domingos a las 11:30 de la mañana por ATV Más. Más noticias, más cerca. Bueno, Doble Clic la gente lo tiene que ver porque es tecnología sencilla, tecnología para todos, tecnología de fácil acceso, tecnología en diferentes rubros además. Muchas veces tenemos un temor, sentimos que no vamos a entender muchas cosas, pero bueno, en Doble Clic te hacemos la chamba fácil, lo hacemos digerible para todos, lo hacemos fresco, además dinámico. Creo que eso hace la noticia siempre mucho más atractiva en general. Doble Clic con Mirta Ibáñez, de lunes a domingo por ATV Más. ATV Más nos permite tener una ventana más para ofrecer otras disciplinas deportivas que de algún modo nos suelta de ataduras, nos libera, nos permite utilizar el tiempo con menos presión y con más profundización de las noticias y de los eventos. ATV Más es una ventana nueva para entrar a los hogares peruanos.